caso necesitábamos sesionarlo el día de hoy, creo, porque es un caso bien interesante de nuestro pacientito. Entonces, pues la orden del día es hablar de los antecedentes del paciente, después de el abordaje neuropsicológico, y luego Natalie nos hablará de qué está haciendo en terapia sensorial y en terapia física con el paciente. Después, yo ahorita en el Instagram checamos, puse ahí un cuadrito de preguntas a ver si alguien hace alguna pregunta acerca del tema para contestarlo, y que cuando lo subamos a YouTube pues tengamos esas respuestas. Entonces, el paciente es un paciente que cuando se hizo la evaluación, que fue en julio, me parece, ahorita que me dé la fecha bien, tenía 2 años 2 meses, actualmente tiene 2 años 6 meses, es decir, han pasado 4 meses desde que lo empezamos a ver al pacientito. Tiene varios antecedentes de retraso en el desarrollo, empezando con las cuestiones físicas, de competencias motoras. Empezó a gatear a los 12 meses, empezó a caminar, es decir, como 5 meses después de lo que se espera, y empezó a caminar de manera independiente a los 22 meses. También, pues aproximadamente 1 año después de lo que se espera, 10 meses después de lo que se espera. En el caso del lenguaje, también empezó la producción de monosílabos a los 22 meses. O sea, pues casi al momento de la evaluación. 4 meses antes de la evaluación empezó a hacer monosílabos, que es ma, y que actualmente no ha evolucionado. Hace sonidos guturales y gritos sin intención comunicativa. También es importante que la mamá o los papás refieren neuroregresión en algunas habilidades de independencia, como por ejemplo, él ya hacía la intención como de lavarse las manos, él ya ayudaba a cambiarse de ropa, y también hacía el movimiento de cepillado de dientes. Actualmente no lo hace. Empezó estimulación motora desde los 12 meses de edad, y actualmente, y por lo que empezó a acudir a nuestro servicio, es para hacerle diagnóstico diferencial con trastorno del espectro del autismo, porque no hay intención de interacción, no hay, sus patrones de juego son totalmente repetitivos. La verdad, yo no le llamaría juego a lo que él hace, porque únicamente hace manipulación de objetos, y también hay aislamiento físico ocasional. Se encuentra en tratamiento farmacológico con notropil y melatonina. La melatonina se le empezaron a dar después de que empezó la contingencia sanitaria, porque los padres cambiaron de hábitos de higiene de sueño. Entonces empezó a tener muchos problemas de sueño, y pues se reguló en el momento en que los padres empezaron a hacer adaptaciones. En neurología lo vieron en junio de 2020. El diagnóstico es retraso global del desarrollo con probable evolución a trastorno del espectro del autismo. Este paciente cuenta con una amplia cantidad de estudios metabólicos, de resonancia magnética, tiene tamiz auditivo, tiene valoración oftalmológica, aparentemente todos los anteriores normales, y pendiente completar el estudio genético. No nos han dicho los padres si ya le hicieron el estudio genético, para ver si hay algo de eso en su diagnóstico. En cuanto a neuropsicología, ¿qué se le aplicó? Con la historia clínica, la escala de desarrollo de Battelle, el cuestionario de cuidador de Bailey, la escala de desarrollo de Bailey, la escala CARS de autismo infantil, y una valoración sensorial que no fue propiamente la escala de Dunn, sino pues de manera cualitativa. La evaluación del desarrollo se le hizo en julio, es decir, 1 mes después de que acudió a neurología. Estos fueron los resultados que obtuvo. La escala Bailey lo que hace es, la escala de Battelle lo que hace es permitirnos saber cuál es la edad equivalente en meses de acuerdo a su desarrollo actual. Entonces, podemos observar que la edad cronológica del paciente es de 26 meses, y al momento de la evaluación tenía estas edades equivalentes. Yo señalé en grises las que tenían menor edad de desarrollo, que eran en general las de comunicación, pero como se pueden dar cuenta, todas tienen un desarrollo muy por debajo. O sea, 10 meses, la que tiene menos es la de la conducta adaptativa, la que tiene más, mejor dicho, es la de la conducta adaptativa, pero en realidad todas
41 puntos de 30 necesarios para el diagnóstico. Aquí hay muchas situaciones. La escala CARS considera la interacción, considera el lenguaje, considera el tipo de juego. Entonces, todos estos indicadores, pues claro que coinciden con lo que sucede con el paciente y que no necesariamente es autismo. Se le clasificó en este momento, ya se los mostraré, se clasificó como autismo, pero realmente los indicadores que presenta coinciden con un montón de cosas. Aparte, el paciente también presenta aleteos, presenta balanceos, entonces y la nula intención de interacción, que fueron los indicadores que se tomaron más en cuenta para el diagnóstico. Los periodos de atención del paciente son mínimos, nula cooperación a las actividades de evaluación, nulo interés por actividades de interacción, nulo interés por actividades estructuradas, hipersensibilidad táctil e hiposensibilidad visual. En el caso de lo visual, lo que hace es buscar todo el tiempo los estímulos visuales, o lo que hacía en ese momento. En el caso de la impresión diagnóstica, pues cumple con un montón de criterios diagnósticos que considera la escala CARS, que tienen que ver con ausencia de vocalizaciones, limitado contacto visual, ausencia de gestos dirigidos, ausencia de imitación, limitadas expresiones faciales dirigidas a los demás, manierismos, aleteos. Tiene un tic visual también, que es de cerrar y abrir los ojos, escrutinio visual detallado en objetos de su interés, persistencia en actividades, ausencia de disfrute compartido, ausencia de respuesta a su nombre, rechazo de la atención conjunta, limitada sonrisa social, ausencia de ansiedad ante los extraños y atraso significativo en todas las áreas del desarrollo. Entonces, pues por eso se integró el diagnóstico de autismo. Sin embargo, pues también coincide con el retraso global del desarrollo, que este diagnóstico no es otra cosa que un déficit significativo en 2 o más áreas del desarrollo. Entonces, como pudimos observar, este paciente tiene atraso significativo en todas las áreas del desarrollo, con especial déficit en el área del lenguaje y de la interacción social. Aparte, hay que considerar que este paciente tiene otras probables comorbilidades, porque se le han hecho estudios y está pendiente todavía el estudio genético. Y pues bueno, se está trabajando con él como retraso global del desarrollo. En realidad, pues en este caso yo creo que en el caso de este paciente el diagnóstico en este momento es lo de menos, porque se tienen que lograr muchas competencias adaptativas para su vida diaria. Entonces, bueno, el plan de intervención fue integrarlo a terapia física, integrarlo a terapia sensorial, instruir a los padres para realizar actividades en casa, y las actividades que se llevaron de inicio son rastreo visual de objetos, es decir, trabajar con el juego en cuanto al rastreo visual, aumentar los periodos atencionales, seguimiento de instrucciones simples y la intención de interacción. Ahora, en la primera sesión de seguimiento por nuestro servicio, que fue en agosto, se observaron avances mínimos en cuanto a que ya hacía un poquito más de seguimiento visual, en cuanto a que el periodo de atención había aumentado, o sea, de 10 segundos a 20. O sea, realmente sí había tenido avances, pero los avances no estaban siendo tan significativos, pero ya nos permitía aumentar el nivel de dificultad de las actividades que estábamos haciendo. Entonces, por eso se le cambiaron las actividades y empezamos a trabajar con rastreo visual de caras, ya no nada más de objetos de su interés, sino empezar a incluir caras, imágenes de caras, y que empezar a señalar. La habilidad de señalar, no necesariamente apuntar con el dedo índice, sino ya sea dirigir la mirada hacia el objeto que le estábamos presentando o ayudarle a que hiciera el movimiento dirigido hacia ese objeto. Se empezó a trabajar con el uso de objetos, es decir, que el cepillo hiciera como que se estaba peinando, que supiera que cuando le iban a poner el calcetín tenía que levantar el piecito, aumentar las vocalizaciones y recuperar las habilidades de independencia que sabemos que previamente tenía y que perdió. ¿Qué sucedió en octubre en la segunda revisión?
Se refirió que 15 días antes o una semana antes había tenido un cuadro viral. Sí, como 15 días antes. Sí, ¿verdad? Como 15 días antes. Sí. Y tuvo retroceso en todas las habilidades que habíamos ganado. Desde mi punto de vista, no justifica el cuadro viral, o sea, todos los niños cuando se enferman, pues tienen como un periodo de pausa en que pues en ese momento no les podemos enseñar muchas cosas nuevas, pero eso no justifica que retrocedan habilidades ganadas, sobre todo en habilidades que se estaban estimulando de una manera continua y que se suponía también que en casa se estaban estimulando de esta manera. Entonces, se quedaron las mismas actividades desde mi servicio, con el compromiso con los padres que tenían que hacer el trabajo muchísimo más intensivo en casa, de hacerlo pues todos los días. No conozco la frecuencia con que ellos estaban haciendo las actividades indicadas desde mi servicio, pero sí les comenté en la última sesión que tuvimos que si no hacían las actividades todos los días y de una manera intensiva, no íbamos a lograr muchos avances con el paciente. Entonces, en esto vamos con el paciente. Les dejé las mismas actividades, pero yo creo que es conveniente retroceder a las habilidades que habíamos empezado anteriormente, es decir, empezar con las que tienen que ver con el rastreo visual de objetos nuevamente, captar su atención, el seguimiento de instrucciones simples, porque sí, los avances que habíamos logrado en ese periodo de 15 días se perdieron absolutamente todas. Bueno, esto con respecto al servicio de neuropsicología. Esto lo mandó la terapeuta de lenguaje. Él no está atendido por terapia de lenguaje aquí, y esto lo manda la terapeuta de lenguaje, que son los objetivos que ella está trabajando con el paciente. Si se pueden dar cuenta, prácticamente son los mismos objetivos que tenemos, creo que todos. Que localice el origen de los sonidos, es decir, que oriente su mirada o su cuerpo hacia de dónde vienen los objetos, captar su atención, que atienda palabras inhibitorias como no o su nombre, que realice algunas actividades de independencia como guardar sus juguetes, que haga un juego, un uso de los objetos adecuado, que atienda al contacto visual, a la interacción con el interlocutor, y pues nada más. Entonces, prácticamente en terapia de lenguaje se están trabajando con los mismos objetivos que tenemos aquí. Entonces, esto por mi parte. No sé si tengan alguna duda o algún comentario con respecto a lo que refiere a mi servicio. Duda, ¿a poco sí de tan poco tiempo, 15 días, puede perder, o sea, como usted dice, los pocos avances que habían logrado en ciertas... Justamente eso es como parte de las dudas que tenemos de por qué en tan poco tiempo con una enfermedad aparentemente común, porque fue una gripa común, o sea, el niño no le dio COVID ni algún otro cuadro más fuerte. Entonces, la duda es, ¿no se habían establecido las conexiones cerebrales lo suficientemente fuertes como para que resistieran un proceso infeccioso? Esa es una, o está sucediendo alguna otra cosa fisiológica. Sí, porque se me hace muy poco tiempo. Es muy poco tiempo como para que se haya perdido todo lo que se había trabajado durante 4 meses. 4 meses. Yo, pues prácticamente 3 meses, 2 meses conmigo, y una gripe lo hizo retroceder en todo lo que habíamos avanzado. Y ya lo habíamos comentado que él sí estaba teniendo avances, porque yo le decía, es que cada vez me hace más caso, cada vez sigue más, no las indicaciones como tal, pero sí el rastreo, pero sí mantiene la atención por más tiempo. En SEMS era otra cosa también ya en esos momentos, y después de eso, bueno, ahorita lo voy a explicar más a fondo un poquito, lo voy a tratar de explicar más, pero sí hemos tenido muchos retrocesos. Bueno, ya en mi área, el abordaje que yo tengo con este paciente es el mismo paciente con riesgo de daño retraso global del desarrollo, perdón. En mi valoración,
en este cuadro se muestran las cosas esperadas hasta la edad que el niño tiene ahorita. Lo que nosotros esperamos pues, es que el niño tenga una bipedestación sin apoyo, o sea que se mantenga parado sin apoyo con los dos pies y que no lo estemos deteniendo ni nada de eso. Puede dar pasos con o sin apoyo también, o sea que pueda desplazarse, caminar. Liberación voluntaria de objetos, pues es, por ejemplo, su mano, su mismo bracito, si él está acostado, está en decúbitos, que él mismo libere su bracito. Pinzas, índice, pulgar, más precisas, o sea, ya con una intención de tomar las cosas más finas. Comienza a señalar con el dedo, igual, comienza a señalar o con el dedo o con la cabeza, empieza a guiar hacia donde está el sonido, el objeto, la persona, y pues ya empieza a localizar. También presenta marcha liberada, se agacha y se pone de pie sin apoyo, o sea, cambia de posiciones sin apoyo. Crea una torre de 2 cubos, esto hasta los 2 años o el año y medio. Y garabatea. Sube escaleras con la mano, con apoyo, da patadas a un balón, salta con los 2 pies, o al menos tiene la intención de saltar con los 2 pies. Logra llegar a hacer una torre de 3 o 4 cubos, incluso hasta 6 cubos. Pasa hojas de un libro, sube y baja escaleras sin apoyo, sin alternar los pies, es decir, sube un piecito y luego el otro, y así sucesivamente. Corre, o al menos tiene la intención de correr y de hacer cambios de velocidades en la marcha. Forma torres de 5 o 6 cubos, aquí esto ya es hasta los 2 años. Imita líneas horizontales y verticales. Desenrosca tapones, botellas, tapaderas, quita tapas, pone tapas, todo eso. Hace fraseo de 1 o 2 palabras y oraciones. Esto ya es hasta los 2 años y medio. Esto es lo que se espera en un desarrollo normal de un niño. Todo lo que está en rojo es lo que nuestro pacientito no hace. Todas esas cosas, o hay deficiencias o hay nula funcionalidad en ello. Pues él tiene 2 años y medio, se supone que él a esta edad ya debería estar haciendo oraciones, y pues su retraso global es muy marcado. Todo eso es lo que no hace. En la escala de desarrollo ya de él, también estas son las cosas que no ha mostrado que no hace. Él en el desarrollo motor pues ya debería estar rastreando y gateando. No estoy segura si él gateó mucho tiempo, creo que no, solo unos meses. Y ya literal fue como un tiempito y ya se pasó a la bipedestación. Considerando que estaba en terapia física. Entonces empezó la terapia física a los 12 meses que empezó a gatear, y pues fue el tiempo que estuvo en terapia física que lo llevó a lograr la bipedestación. Bueno, entonces estas son las cosas que ya son más marcadas que estas cosas, estos índices nos indican ya un retraso global o en el desarrollo o un riesgo de daño neurológico ya en el niño, nuestro pacientito. Pues él no rastrea, no gatea. Ahorita él pues a su edad, incluso con su diagnóstico, él sería capaz de hacer el gateo intencionalmente. Yo es algo que he trabajado con él y sí lo ha hecho, pero es muy a voluntad, es muy de plano, tengo que estarlo yo estimulando para que él haga el gateo, si no, no lo hace. Igual los cambios de posición y muchas otras, y la marcha, pues los obstáculos y todo eso. Entonces, ya para que nos indiquen un riesgo de daño neurológico, pues nuestro pacientito muestra que no muestra interés por los objetos, no agarra objetos con intencionalidad, no cambia los objetos de mano, no explora con los dedos y no explora ni señala, no saca recipientes, no pone en su lugar, quita de su lugar ni nada, solamente es como intencional y como por instinto, como por impulso, que él agarra las cosas, que él pone las cosas en otro lugar. Y muchas veces, o al menos la mamá, muchas veces ella confunde el hecho de que él agarra un objeto y lo pone en otro lugar, pero no lo pone con la intencionalidad de literalmente es una cosa que tengo que recoger y que tengo que llevar a su lugar, simplemente es como que cambiarlo de lugar, es como por instinto que agarra, hace las presiones, las pinzas y pone en un lugar.
no tiene la intención de hacerlo. Y tiene una conducta de escape, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de siempre cuando haces una proximidad social mínima, automáticamente viene la conducta de escape, de buscar qué quita para irse de ese lugar y evitar la proximidad. Yo con él uso mucho las barreras. Siempre que estamos trabajando psicomotricidad o desplazamientos, utilizo mucho las barreras porque él se va, o sea, no sigue una orden, no sigue un camino, no supera obstáculos, sino lo voy dirigiendo yo por ese camino. Simplemente tiene escapes de todo, no nada más de la proximidad, sino de si yo le estoy hablando también, trata de escaparse. Bueno, en el padecimiento actual, como lo hemos estado abordando, nuestro pacientito pues ha tenido una neuroregresión en cuanto a las actividades de la vida diaria, de acuerdo con la edad. Esas pues ya son de acuerdo a la edad que hemos estado manejando, con el retraso global del desarrollo. Tiene buena psicomotricidad fina y gruesa o buena psicomotricidad en general, o sea, él tiene la capacidad de agarrar las cosas, de hacer los movimientos, tiene la funcionalidad motriz. Solo pues falta de lenguaje o nulo lenguaje, nula comunicación y destrezas cognitivas. O sea, el niño no es capaz de comprender lo que se le está pidiendo o lo que se le está valorando. En mi valoración, en la inspección general, se observa buena marcha, cognición, comunicación y destrezas motoras deficientes de acuerdo a la edad. Porque aquí lo manejo como destrezas motoras deficientes y previamente dije que tenía buena psicomotricidad, porque aquí el paciente a su edad debería de tener una planificación de los movimientos y debería de tener una conciencia de lo que está haciendo. Él simplemente tiene buena psicomotricidad o buena motricidad porque se mueve, se desplaza y hace las cosas, pero no tiene la cognición adecuada para realizar una función. Físicamente no está comprometido, pero cognitivamente sí tiene una afectación motriz. Entonces aquí yo ya lo manejo como deficiencias, de acuerdo con la edad, porque también tiene ya el índice de retraso global del desarrollo. Bueno, su base de sustentación es amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiene pérdida o deficiencias en el equilibrio, tanto estático como dinámico. Él puede permanecer de pie y puede realizar la marcha, pero si se dan cuenta o si lo han visto caminando, él siempre camina con los piecitos como abiertos y con las manitas como más abiertas, porque si él cierra su base de sustentación, pierde el equilibrio y no logra desplazarse. Se cae y tiene movimientos muchísimo más torpes. Entonces su base de sustentación es como un bebé que apenas acaba de empezar a caminar. Entre más abierto camine, entre más amplíe su base de sustentación, mejor se desplaza. Entonces si él la cierra, pierde la funcionalidad. No sube escalones, no logra marcha con cambios de velocidad tampoco. O sea, el niño tiene el impulso de caminar más rápido, pero aún así, les digo, por lo mismo de la base de sustentación, él pierde el equilibrio y mejor la cierra un poquito y se queda quieto. Ya no logra los cambios de velocidad que un niño a los 2 años y medio ya debería de hacer. Él ya debería de correr y pararse, correr y pararse. Si tú le hablas y él sale corriendo y te da los brazos, o te lleva la pelota, o te lleva el juguete, lo que sea. O si ve algo que le llama la atención, corre y viene despacito y se regresa despacito y te lo da. Esos son los cambios de velocidades de acuerdo a la edad de él. Logra actividades manuales simples como toma y cambio de lugar de objetos, es lo que les digo, pero sin intencionalidad y sin seguir un comando ni verbal ni visual. Si yo le digo toma y pon, o si yo hago la función de tomar y poner, no sigue. Tiene la capacidad de agarrar el objeto y de cambiarlo de lugar, pero no tiene la intencionalidad ni la cognición para seguir una orden. No hay comunicación, nada de comunicación, solamente grita. Últimamente ya no llora tanto conmigo. En las primeras sesiones para él fue muy difícil adaptarse a mis terapias porque lloraba toda la terapia casi, y era un niño que pataleaba y manoteaba si algo no le gustaba y pues nada le gustaba. Entonces toda la sesión estaba muy irritable. ¿Ibas a decir algo? Sí, que estaba tratando de recordar que al momento de la evaluación
también únicamente no era tan activo como es ahora, porque si algo se ha ganado con la terapia física es que sea más inquieto, Sí. más explorador. Pero durante la evaluación, o sea, se quedaba sentado en un lugar, le disponía yo el material con el que estábamos trabajando, pero si se le permitía, estaba jugando con el mismo objeto durante mucho tiempo de una manera poco funcional, o sea, únicamente haciendo observaciones, rotando el objeto, y no había resistencia al cambio de actividad. Si bien es cierto que la resistencia al cambio de actividad se considera un factor para el diagnóstico de autismo, al final de cuentas hay un periodo evolutivo en que se espera que el niño tenga una resistencia a que le quites los objetos de las manos. Esta etapa en donde los niños dicen mío y te lo arrebatan, ¿no? Y que todo es suyo, que es más o menos a los 2 años, que es lo que se esperaría en este caso en el paciente. Entonces, si tú le quitas un objeto, pues se resiste un poco con fuerza, pero realmente no hay dificultades para cambiarle la actividad porque no hay una persistencia ni un interés en de las actividades estructuradas. Entonces fácilmente cambia a otro objeto de interés. Guía su atención con facilidad a otros estímulos o a otras cosas. En este caso no, él sí batallaba mucho para los cambios de actividades, para los cambios de posiciones, para las manipulaciones yo directamente con él. Muchas cosas se dificultaron en ese entonces con él porque no toleraba mucho, y les digo, pues simplemente con tener alteraciones táctiles y yo quererlo tocar para que hiciera una actividad era su muerte, y por eso él lloraba demasiado con las terapias. Sí, está mucho menos irritable, ¿verdad? Sí, cada vez llora menos. Hace unas sesiones atrás vino también recién levantado, ¿no? ¿Te acuerdas que venía recién levantado? Le dije yo, vienes todo modorro, y ya me dijo, no, sí, se acaba de despertar, pues a ver cómo le va. En esa sesión solamente trabajamos relajación también, no se quedó dormido, siempre estuvo bien atento a los estímulos, pero en esa ocasión fue solamente visuales, y como a él le gustan mucho los visuales y los vestibulares, estuvo bien relajado y ya no lloró. Y sesiones anteriores sí había estado llorando en el CEMS. Bueno, entonces, pues ahí se muestra tranquilo en la valoración, no sigue órdenes simples, no logra interacción con el medio, por lo que se canaliza a estimulación temprana y a estimulación multisensorial. Eso ya venía también desde el diagnóstico de los médicos. En el plan de tratamiento, para estimulación temprana se planteó potenciar la psicomotricidad y habilidades motoras finas y gruesas, además de la coordinación, atención y seguimiento en indicaciones. Son las actividades o los objetivos que, bueno, los objetivos con las actividades ya meramente en el servicio. En estimulación multisensorial, pues para atender también para potenciar los procesos de integración sensorial en todos los sentidos. La deficiencia de él era vestibular y táctil, es lo que más se trabaja con él. Sin embargo, también trabajamos olfatorio, visual es lo que más le gusta, y todos los sentidos. Gustativo no, porque pues, no les puedo dar comida yo, pero si se pudiera también lo abordaríamos. Él tiene algunas deficiencias también con ciertas texturas en los alimentos, pero eso ya es cuestión de... Perdón por interrumpirte, la terapeuta del lenguaje está trabajando con los STEAMs, no sé si los conoces. Son unos cepillitos en donde le trabaja diferentes texturas a nivel de cavidad oral. Entonces digamos que ella está trabajando con ese tipo de cosas, aunque pues tampoco se ve mucha evolución favorable. No, pues es que también tiene mucha resistencia a los tratamientos. Bueno, ya en el diagnóstico por neuropediatría y neuropsicología, está hasta ahorita, como lo estamos abordando, el retraso global del desarrollo, más probable autismo. El probable autismo pues todavía no está definido exactamente. Sí, si en este momento fuera autismo, de hecho está en su reporte, sería autismo grado 3. Y también está probable descartar en algún momento la discapacidad intelectual, pero pues en este momento no se puede hacer la evaluación. Sí, haz de cuenta que, pues ya para ser más certeros en este asunto o en esta cuestión del diagnóstico, nosotros lo hemos estado abordando, o al menos yo lo he estado abordando con las cosas que él muestra ahorita. Físicamente y cognitivamente, pues
con lo que yo tengo es con lo que yo estoy trabajando. Sí es cierto que el diagnóstico ya preciso ha quedado un poquito de lado, porque con él hemos tenido, o sea, todo lo que podríamos haber tenido con nuestros pacientes lo hemos tenido solamente con él y en muy corto tiempo. Entonces aquí ya es más que nada seguir trabajando con él y seguir viendo y, o sea, hacer este tipo de cosas para darnos cuenta de qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Pues el diagnóstico sigue siendo el mismo. Yo en un dado momento sugerí trabajarlo con un diagnóstico de síndrome dismórfico, porque el síndrome dismórfico presenta precisamente estas dos cosas: retraso global del desarrollo, rasgos de autismo y pues aparte presenta algunas ciertas características físicas como las del paciente. Entonces yo sugerí trabajarlo ya como un síndrome, pero como no tenemos un estudio genético que nos respalde ni nada de eso, pues mejor decidimos pues quedarnos hasta ahí, al margen, y trabajar con el retraso global del desarrollo. Mi pronóstico es incierto. Pudiera ser un pronóstico bueno para la vida, bueno para la función, él pudiera ser un pronóstico bueno para la función, pero aún así por los retrocesos que hemos estado teniendo, mejor se cambió y se sugirió que quedara como incierto. El pronóstico va a ser incierto y los objetivos generales yo los tenía establecidos a corto, mediano y largo plazo por sugerencias de los papás. En la valoración siempre trato de yo guiar mis tratamientos en base a los objetivos de los papás para lograr sus expectativas o en medida de lo posible. Sin embargo, con todos los sucesos que han pasado con él, cambié yo el objetivo, solamente puse un objetivo general y este es aumentar y mantener la funcionalidad. Sí, yo creo que el reto con él es en este momento mantener la funcionalidad, o sea, porque si se nos vuelve a enfermar, ¿qué va a pasar? Sí. Ya con él, pues todavía sería más incierto y más erróneo poner un objetivo de aumentar la comunicación, mejorar esto, mejorar lo otro, porque es incierto realmente el pronóstico. Entonces, con lo que yo en lo personal, con lo que tengo es con lo que estoy trabajando y yo trato de estar manteniendo esto, de mantenerlo y en medida de lo posible aumentarlo un poquito, empezar a ver pequeños cambios, empezar a hacer otras cosas incluir más a los papás, porque yo siento que nuestra barrera como profesionistas no es tanto nuestro tratamiento ni nuestra comunicación, sino el trabajo que hay detrás de eso. Los papás tienen trabajo por mi parte para su casa, tienen indicaciones, yo les digo todo lo que hago con ellos, cómo lo hago y todo el tiempo les doy sugerencias de cómo lo pueden hacer ellos en sus casas. Pero aún así la prueba está ahí en que el niño pues a lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor nos mienten, a lo mejor no sabemos, pero de todas maneras no queda por nosotros. Pues nosotros sí, con respecto a esta gran barrera que tenemos, pues ellos se llevan actividades de servicio de neuropsicología para realizar en casa y a veces en las revaloraciones o en las visitas que tenemos con el paciente y con los papás, se nota cuando los papás tienen probablemente cierto miedo de la aproximación que pudiera ser errónea, o sea, ellos tienen miedo de equivocarse al momento de trabajar con sus hijos. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, pues yo utilicé la palabra forzar. Le dije a la mamá, de repente necesitamos forzar al paciente a que realice ciertas actividades. Y yo sé que la palabra forzar suena horrible al momento de estar trabajando con el niño, pero no podemos detener la actividad al primer signo de llanto, de frustración, porque justamente eso es lo que nos permite ir avanzando. Sí. Entonces, yo sé que si yo le digo señala aquí y el niño llora porque no le gusta que lo toque, pues va a llorar un ratito, no lo estoy lastimando, y entonces esas son las cosas que tenemos que cuidar. O sea, no lo vamos a lastimar, pero sí necesitamos impulsar. Tal vez la palabra forzar está mal utilizada, pero sí necesitamos impulsar el desarrollo del niño y para eso necesitamos un poquito de frustración. Y en este momento los papás están limitando eso, se están limitando la frustración del niño y pues eso impide que él esté avanzando en algunas competencias. Claro, el niño no va a tomar intencionalmente el vaso de agua, por ejemplo, si siempre se lo ponemos en la boca. Entonces este tipo de situaciones son las que nos estamos enfrentando con los papás. Sí, es nuestro principal barrera. Él es hijo único, tengo entendido. Entonces, pues tenemos
pues, la barrera de que es el hijo único y, bueno, la ventaja y desventaja. Es hijo único, los papás van a hacer lo que sea por ayudarlo, porque él esté bien, pero también al mismo tiempo, como es hijo único y tiene una condición cognitiva que lo limita, obviamente los papás van a estar ahí para él todo el tiempo y el menor índice de frustración del niño, ellos van a querer solucionarle su problema. Yo con la mamá he platicado mucho en este aspecto y siempre trato de decirle, a lo mejor las palabras que yo utilizo, si yo me doy cuenta que no le gustan, que dice, se queda como, ay, ¿y cómo voy a hacer eso? Las cambio, no tanto las palabras, sino también como la indicación. No sé si hace poquito, la última indicación que le di era precisamente hacer una actividad, un circuito de marcha o de desplazamiento dirigido. Y yo le dije a la mamá, es que usted lo tiene que tomar y dirigirlo hacia lo que quiere hacer, que suba el pie, si quiere que suba el pie, que suba el escalón o algo, guiarlo, o sea, hacerle usted el impulso. Y me dijo, ay, pero, ¿y si lo lastimo o algo? Y yo, bueno, entonces no lo va a tomar, le dije, lo va a agarrar así y lo va a utilizar. O de aquí, y me dijo, o le dije yo también, yo le agarro la cabeza y lo muevo así, le dije, y yo lo muevo y lo dirijo. Y él lo hace solito porque tiene sus miembros libres, entonces solamente lleva la cabeza y yo lo guío y ya. Dice, quiere que vaya para acá, pues voy para allá. Entonces le dije, yo le expliqué eso a la mamá y me dijo, bueno, entonces le hago así y él me volteó. Sí, pero con más delicadeza, le dije, con cuidadito, solamente para que él impulse y se vaya motivando a hacer la actividad. Y ya me dijo, bueno, eso es con lo que se fueron ya en la sesión pasada. En las próximas evidencias, pues vamos a ver lo que trabajé. Esto fue la semana pasada, porque fue jueves, ya la verdad que fisioterapéutico. Pues los servicios en los que él está es en la estimulación temprana y en la estimulación multisensorial. Estas dos imágenes son de las últimas sesiones que hemos tenido, tanto del SEMS como de estimulación temprana. En el SEMS pues solamente fue relajarlo la vez pasada, fue cuando venía a modo y se acababa de levantar y solamente fue visual, los estímulos visuales. Ahí estaba, bueno, olfativo también, teníamos los aceititos y estaba enfrente del espejo él. Como pueden ver, no estaba dormido y estaba súper atento al espejo. Y estábamos sentados arriba de la pelota, entonces estábamos con los 3 estímulos al mismo tiempo y los toleró muy bien los 3. Y ya en la estimulación temprana, pues primero, esto sí es lo que lo voy a plantear un poquito más porque del SEMS la verdad no tengo muchas evidencias. Y de aquí pues solamente tuve esto fue en una sola sesión, entonces traté de grabar lo más que pude de la sesión para tomar toda la evidencia posible con él. Al iniciar la sesión de tanto de SEMS como de estimulación temprana, siempre trato de que el niño interactúe con el medio y de que se adapte al entorno. Siempre es la actividad libre. No sé si ustedes me han escuchado decirle a los papás que tuvimos una actividad libre o tuvimos ninguna actividad libre. Pues es esto, para que el niño se vaya adaptando al medio, para que interactúe, para que explore, para que conozca en dónde está, con quién está y qué es lo que va a hacer. Y pues se trabaja mediante actividades libres. Aquí estábamos en estimulación temprana y él estaba explorando todos lados. Como les comenté ahorita, yo le pongo barreras porque si yo no pongo barreras, él se me escapa, se me escabulle. Entonces yo ahí era una actividad libre, pero yo quería que él interactuara con las cositas estas para escalar, porque al final de cuentas son texturas y él tiene cierta deficiencia en lo táctil, entonces entre más cosas toque, entre más cosas explore, mejor para él, más fácil es adaptarse. Pues ahí ya se me había escapado en el video. Por estar grabando se escapó. Pero se me hace muy curioso, ayer vino otro paciente con esta misma actitud de interacción social. Cuando voltean a ver la cámara y saben perfectamente que ese objeto está reflejándolos, o sea que no es necesariamente un espejo, pero que hay un reflector. Se me hace muy curioso porque son niños que no tienen intención de interacción con las personas y que ante la cámara pero con con flashes, sí, les encanta ser influencers. Yo a él le puse la cámara frontal porque pues, estábamos con la cámara frontal. Y él obviamente cuando pasó se vio. Ajá. Y como él ha tenido mucha interacción con el espejo y con el reconocimiento de su cuerpo y de su cara, por eso dijo, soy yo. Y ya se fue y ya está. Sí, pero aprovechó la distracción para se me escapar. escapó.
Bueno, entonces al iniciar las terapias, esto es con lo que empezamos, con él. No con todos los pacientes es igual, todos tienen su plan de tratamiento, sus actividades, a lo mejor tienen el mismo objetivo, pero la actividad se aborda diferente. Con él, así es como se ha estado abordando. Aquí ya es una actividad, la actividad pilar, la actividad fuerte de la terapia, y pues consiste en cumplir los objetivos de seguimiento de instrucciones, atención, coordinación oculomanual, habilidades motoras y experiencias sensoriales, en medida de lo posible. Obviamente no trato de que una sola actividad me lleve a cumplir muchos de los objetivos. Muchas veces necesito 2 o 3 actividades pilares para cumplir todos los objetivos y ahí se me puede ir toda la terapia. Entonces, por eso yo siempre sugiero que sean 1 o 2 veces por semana para trabajar diferentes cosas y complementar todas las terapias con las actividades. Lo que no llego a trabajar aquí, lo trabajo en la siguiente sesión en estimulación sensorial y pues ya lo complemento más. Aquí tiene muchos comandos verbales y visuales. Chequen cómo trato de que él localice el objeto y lo rastree primero con la mirada, con la cara y luego ya haga los alcances. Eso me ha ayudado mucho con él porque al principio él, si se caía, no metía las manos, se iba de boca, no se defendía. Entonces con él trabajo un poquito las defensas para que cuando él sienta que se va a caer, de volada meta las manos o reaccione. Y así ya no, pues evitar golpes fuertes en la cara, en la cabeza. Se golpea mucho la cabeza. Este niño, Sí. yo tengo que andarlo así cuidando de la cabeza todo el tiempo porque no tiene esa percepción ni de las dimensiones ni de nada y siempre se anda golpeando. Y cayéndose y pues no mete las manitas y pues con más razón se golpea. En esas actividades, en esas son en las que más lloran. En las que más lloraba al principio eran en estas. Porque aquí trato de que mantenga una postura y solamente active ciertas partes, en este caso las manos. Hay otras actividades en las que trato de que trabaje más los pies, que supere objetos o suba los piecitos o mueva más las caderas. Pero ya sí, ya lo sigue, o sea, sí lo hace. Lo hace muy bien. Pero también hay momentos dentro de esa terapia, puede que empiece 2, 3 y lo haga muy bien, pero al cuarto avienta el bote, avienta los palitos, me empieza a patalear y llora y se escabulle. Creo que ahí en ese video hay una parte donde casi se me va y lo tengo que agarrar. También es importante comentar que a este paciente no se le ha dado, por ejemplo, el objetivo no ha sido que esté en terapia los 5 días de la semana, porque se están trabajando, al ser su nivel de desarrollo tan limitado, como ustedes observaron, es el mismo objetivo que tenemos en terapia física, en terapia lenguaje y en neuropsicología. Pero, pues, realmente pues se está considerando la necesidad de que sí esté en terapia más tiempo, justo por la alimentación que tenemos en mi casa. Porque si no lo están trabajando en casa, pues sí va a ser necesario que se trabaje de manera dirigida en un contexto controlado. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo no lo estoy viendo una vez a la semana o tantas veces a la semana, porque sé que se están trabajando los objetivos tanto en terapia física como en SEMS, y la terapeuta del lenguaje también está haciendo lo propio, pero creo que yo soy la que más lo mira a él y yo lo veo 2 veces por semana y en servicios diferentes. Sí. Entonces, si llegara a ver, bueno, yo no quisiera esperarme a que hubiera otro retroceso. Yo quisiera sugerirlo desde ya, por si sí o por si no. Porque no podemos juzgar a los familiares y decir, bueno, es que a lo mejor ellos no lo están trabajando, porque tal vez sí lo están haciendo, ¿no? pero es ya la condición meramente del niño, entonces ya habría que incluirlo en más sesiones, o sea, ampliar más su... ¿Tú sugerirías que por ejemplo, que ampliaras las sesiones de estimulación temprana? En esta semana, bueno, después de esta semana, bueno, sí. Sí, porque en la sesión pasada yo tuve buenos resultados, siento que no fue
el niño irritable, el niño cansado que era para mí en sesiones pasadas. Sin embargo, a lo mejor venía de buenas, a lo mejor por X o por Y lo hicimos muy bien, trabajamos muy bien, pero aún así sí lo sugiero. Y no quisiera esperarme a que hubiera otro retroceso. Porque lo que estoy pensando es que pudiéramos incluirlo en una sesión conjunta con, o sea, las dos y los papás, para que ellos aprendan de qué es lo que tienen que hacer pues en casa, de una manera más dirigida. ¿Y cómo? Porque ya ves que se asusta. A veces es por las indicaciones que ellos estoy fuerte. Entonces ya a lo mejor ellos viendo, ya agarran más confianza y ya se animan un poquito más. A forzar Pudiera lo ser que una voy opción, diciendo. forzar. Esa podría ser una opción, o sea que aparte de lo que ella está tomando, que no sé, una vez a la semana, pudiéramos instruirlos así. Pues pudiera ser. Yo siempre, cuando yo siento que él hace algo bien o que hay algún cambio, siempre paso a la mamá y le digo, mire, hoy trabajamos con esto y esto y esto otro, y él hizo esto y esto y esto otro. Si yo llegara a tener evidencias, le digo, le tomé este video, mire cómo trabajó. Y ella, la mamá siempre es como que, ay, hizo esto. Porque yo siento que a lo mejor ella sabe que lo puede hacer, pero no lo trabaja, Claro. no lo aborda. Entonces, cuando lo llega a ver hacerlo independiente, es como que le sorprende. Entonces, sí estaría bien, por mi parte estaría perfecto que ella viera cómo trabajamos y que ella misma aprendiera a hacerlo. Sí. A dirigirlo, a trabajarlo, a guiarlo, porque no, o sea, siendo su mamá es como que le quiero dar todo, pero muchas veces no sabe, ya cuando hay una condición pues cognitiva, en este caso ya es como, no sé cómo hacerlo, no sé cómo llegar a él, porque es muy difícil para él, a veces es difícil para nosotros que el paciente se adapte a nosotros y que nos entienda, pues con más razón a la mamá, que el niño la ve como su protectora y no como su maestra, pues. A nosotros en cambio nos ve como, yo voy ahí, voy y tengo que trabajar y tengo que hacer las cosas. En mi casa yo no voy a hacer nada porque mi mamá lloro y ya me da más de ella. Entonces sí estaría muy bien que nosotros lo abordáramos así también a él. Una opción para él. Sí. Bueno, entonces les voy a poner este video. Ya este video es una actividad dirigida. Normalmente es con uno o dos comandos, o sea, o puede ser verbal o puede ser visual, o sea, yo guiarlo hacia lo que quiero que haga y el niño, pues normalmente si lo comprende lo hace. Aquí trato de que haya desplazamiento independiente en todos los aspectos, que haya cambios de posiciones, que haya seguimiento de indicaciones y que haya interacción con el medio. En este video, las primeras 2 veces ya es un circuito, en las primeras 2 veces yo lo guío completamente. Ya en el tercero o cuarto recorrido es cuando él empieza ya a hacer las cosas solo. Yo al principio le cuido la cabeza, lo guío, le subo los piecitos y todo, y ya después él solito lo va haciendo. Veanlo con atención porque este sí está bien interesante. Ahí estaba con cámara frontal también. Ahí lo voy a echar con la... Usé el mismo objeto con el que ya habíamos trabajado porque él ya estaba familiarizado con ese. Se le complica mucho cuando trato las tres dimensiones de objetos porque no sabe cuál va en cuál. Sí, este es su escape. Yo ando siempre atrás de él y si me descuido tantito, vean dónde vaya. Y ese
transformación. Con él fueron muy evidentes los avances que estaba teniendo en terapia física, porque en mi consultorio empezaba a hacer sus propios circuitos. O sea, yo le ponía a hacer algo y lo que hacía era pasarse por debajo de la silla, pasarse por debajo del escritorio, trepar algo y llegar a la mesa. La mamá de él es una de las mamás que me dice, es que se ha hecho bien travieso, bien tremendo. Sí. Es que era muy estático. Muy hipoactivo. Se escapa. Siempre termina bien despeinado, él así todo despeinado, todo desalineado cuando lo entreno. La mamá siempre lo primero que hace es peinarlo, miren, pero es porque no se aguanta. Y ahí lo voy guiando mucho. Que ya se acabó. Y pues, no sé si tienen alguna duda. No hubo preguntas en el Instagram, de todas maneras el video pues va a estar en YouTube y les voy a dejar en los comentarios pueden poner cualquier duda, ya sea para el servicio de neuropsicología o para el servicio de terapia. Estimulación temprana o de estimulación multisensorial. Estamos a las órdenes, cualquier duda que tengan tratamos de responderla sobre el caso o sobre el tema en general. Así